El silencio después de un "yo también te quiero" debería haber sido reconfortante. En cambio, se convirtió en el instante en que mi mundo entero se resquebrajó como un huevo al chocar contra el hormigón. Todavía sostenía el teléfono en mi oído, esperando el familiar clic de la desconexión, cuando oí la voz de mi marido de nuevo, pero esta vez no me hablaba a mí. «Se lo ha tragado todo», dijo Íñigo, su voz con ese tono de satisfacción que yo había confundido con felicidad en nuestro matrimonio. El numerito de la viuda afligida va a ser perfecto cuando llegue el momento. La sangre se me heló en las venas. El teléfono temblaba en mi mano mientras otra voz se unía a la conversación. Una voz que hizo que el estómago se me cayera a los pies. «La póliza del seguro es sólida», dijo mi hermanastro, Borja, sus palabras cortándome como fragmentos de cristal. 2 millones de euros más las propiedades de la herencia. Una vez que activemos la cláusula sobre su inestabilidad, todo se transfiere limpiamente. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oído. Mi corazón martilleaba tan fuerte que temí que pudieran oírlo a través de la línea. La cocina a mi alrededor, nuestra cocina con sus alegres paredes amarillas y la taza de café que Íñigo me había comprado para nuestro aniversario, de repente se sintió como un decorado de teatro falso y hueco. «El cambio de medicación fue una genialidad», continuó Íñigo, y pude oír la sonrisa en su voz. «El doctor Morales cree que está ayudando a su depresión, pero esas pastillas la van a volver paranoica, errática. Unas semanas más y tendremos toda la documentación que necesitamos». Mis piernas cedieron. Me desplomé contra la encimera de la cocina, el granito frío contra mi espalda mientras el teléfono se deslizaba de mis dedos entumecidos. Pero todavía podía oírlos hablar, sus voces flotando desde el dispositivo que se había convertido en una ventana a mi propia destrucción. «¿Y qué hay de Beatriz?», preguntó Borja. «Ha estado haciendo preguntas sobre el fideicomiso». «Mi hermana no será un problema», respondió Íñigo con desdén. «Está demasiado ocupada con su propia vida como para investigar a fondo. Además, una vez que Cayetana esté internada, Beatriz nos agradecerá que nos ocupemos de todo». «Internada». La palabra me golpeó como un puñetazo. No solo planeaban robarme. Planeaban declararme mentalmente incompetente y encerrarme. Miré el frasco de pastillas en la encimera, el que el doctor Morales me había recetado hacía solo 3 semanas. El que Íñigo había apoyado tanto, trayéndome agua cada mañana, asegurándose de que tomara mi medicina con el desayuno. Las pastillas que me habían estado haciendo sentir nublada, desconectada, como si estuviera viviendo mi vida a través de un grueso panel de cristal. ¿Cuánto tiempo llevaba esto en marcha? ¿Cuánto tiempo llevaba mi marido envenenándome lentamente mientras me besaba para darme las buenas noches? ¿Cuánto tiempo llevaba mi hermanastro, el chico al que ayudé a criar después de que papá se casara con su madre, planeando robar todo lo que nuestro padre me había dejado? La conversación continuó, pero sus voces parecían venir de debajo del agua. Oí fragmentos. «El abogado», «poder notarial», «nunca se lo esperará». Cada palabra era otro clavo en el ataúd de la vida que creía estar viviendo. «Mi nombre es Cayetana Alonso, y hasta hace 3 minutos, creía ser una mujer luchando contra la depresión tras perder a mi padre, apoyada por un marido cariñoso y una familia atenta. Ahora sabía que era la presa, y los cazadores me habían estado acechando durante meses. Me obligué a respirar, a pensar. El teléfono seguía conectado. Todavía no sabían que podía oírlos. Por primera vez en semanas, mi mente se sintió aguda, clara, probablemente porque había olvidado tomar mi medicación matutina con las prisas por llegar a mi cita de terapia. Terapia. Otra pieza del rompecabezas encajó. El doctor Morales, que había sido tan rápido en recetar medicación, tan ansioso por documentar mis episodios. ¿Cuánto le estaba pagando Íñigo? ¿O era Borja quien movía esos hilos? Cogí el teléfono con manos temblorosas y terminé la llamada. El silencio que siguió fue más ensordecedor que su conversación. Luego me senté en mi cocina, la cocina donde Íñigo me preparaba el café cada mañana, donde Borja había compartido las comidas de domingo con nosotros, donde me había sentido segura y amada, y empecé a planear. Creían que estaban cazando a un ciervo herido. No tenían ni idea de que habían despertado a una loba. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en semanas. Fingí tomar mi medicación. Íñigo me vio tragar la pastilla con su habitual sonrisa preocupada. La misma expresión que había puesto cuando me cogió la mano en el funeral de papá, cuando prometió encargarse de todo. «¿Cómo te sientes hoy, cariño?», preguntó, apartando un mechón de pelo de mi cara con unos dedos que ahora sentía como hielo contra mi piel. Mejor mentí, forzándome a inclinarme hacia su contacto. «La niebla se está disipando un poco». Su sonrisa se tensó, casi imperceptiblemente. «Eso es maravilloso. Pero ¿recuerda lo que dijo el doctor Morales? La recuperación no es lineal. Podrías tener algunos días malos por delante». Estaba preparando el terreno para mi inevitable colapso.
Qué considerado por su parte. Lo sé, dije suavemente. Solo estoy agradecida de tenerte para que te ocupes de todo. No sé qué haría sin ti. Las palabras sabían a ceniza en mi boca, pero la expresión de Íñigo se relajó. Me besó en la frente y tuve que luchar para no apartarme. Siempre cuidaré de ti, Cayetana. Siempre. Después de que se fue a trabajar, escupí la pastilla en la palma de mi mano y la tiré por el inodoro. Luego llamé a mi trabajo en la galería de arte para decir que estaba enferma. Un trabajo que Íñigo me había estado animando a dejar, alegando que el estrés era demasiado para mi frágil estado. Tenía trabajo que hacer. Mi primera parada fue el banco. Había dejado que Íñigo manejara nuestras finanzas desde la muerte de papá, demasiado afligida y medicada para preocuparme por el dinero. Pero todavía tenía acceso a mis cuentas, y necesitaba ver exactamente qué había estado pasando con mi herencia. Los números en la pantalla me revolvieron el estómago. Transferencias, retiradas, cambios de inversión, todo autorizado con mi firma electrónica, excepto que yo nunca había autorizado nada de eso. Íñigo había estado moviendo mi dinero sistemáticamente. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes a medida que mi depresión empeoraba y me involucraba menos en las decisiones del día a día. La directora del banco, la señora Benjumea, apareció a mi lado. ¿Está todo bien, señora Alonso? Parece pálida. Me volví hacia ella, esta mujer que conocía a mi familia desde hacía años, que había ayudado a papá a establecer mi fideicomiso cuando cumplí 25. Señora Benjumea, necesito preguntarle algo y necesito que sea completamente honesta conmigo, ella asintió, la preocupación surcando sus facciones. ¿Ha estado mi marido aquí recientemente, haciendo cambios en mis cuentas? Su expresión cambió, se volvió cautelosa. Señora Alonso, quizás deberíamos discutir esto en mi despacho. El despacho privado se sentía como un confesionario. Mientras la señora Benjumea cerraba la puerta detrás de nosotros, se sentó frente a mí, con las manos cruzadas sobre el escritorio, y pude ver el conflicto en sus ojos. Su marido tiene un poder notarial, dijo con cuidado. La documentación se presentó hace 6 semanas, después de que empezara a tener dificultades. ¿Qué dificultades? El incidente aquí en el banco. ¿No lo recuerda? Se me heló la sangre. ¿Qué incidente? El rostro de la señora Benjumea se arrugó con simpatía. Oh, querida, vino muy alterada, llorando porque la gente la seguía, insistiendo en que alguien intentaba robarle su dinero. Parecía muy confundida. Su marido vino a recogerla, y la semana siguiente trajo los documentos del poder notarial, firmados por usted y atestiguados por el doctor Morales. La habitación dio vueltas a mi alrededor. Me agarré a los brazos de la silla, luchando contra una oleada de náuseas. Me habían drogado, me habían traído aquí en un estado comprometido, y luego habían utilizado mi crisis como justificación para tomar el control de mis finanzas. Señora Benjumea, dije, mi voz apenas un susurro, necesito que congele todas mis cuentas ahora mismo. No puedo hacer eso sin... ¿Sin qué? ¿Sin el permiso de mi marido? Me incliné hacia adelante, dejando que viera la desesperación en mis ojos. Ese poder notarial se obtuvo bajo falsos pretextos. Estaba bajo la influencia de drogas. Me miró durante un largo momento, y pude verla sopesar mis palabras contra lo que había presenciado semanas atrás. Finalmente, cogió su teléfono. Voy a llamar al doctor Morales, dijo. Si está teniendo otro episodio. No me levanté tan rápido que mi silla rodó hacia atrás. No lo llame, por favor. Es parte de esto. Pero ella ya estaba marcando. Observé impotente mientras hablaba en voz baja, describiendo mis delirios paranoicos y mi comportamiento errático. Cuando colgó, su expresión se había endurecido. El doctor Morales está en camino, dijo, y he llamado a su marido. Ambos están muy preocupados por usted. Estaba atrapada. Si me quedaba, me internarían en cuestión de horas. Si huía, solo confirmaría su narrativa de que era inestable, pero no podía dejarles ganar. No cuando estaba tan cerca de entender el alcance total de su traición. Necesito usar el baño, dije. La señora Benjumea dudó, luego asintió. Por supuesto, pero Cayetana, por favor, no haga ninguna locura. Su familia la quiere, solo quieren ayudar. Le sonreí, la misma sonrisa confiada que le había estado dando a Íñigo durante meses. Lo sé, volveré enseguida. El baño del banco tenía una ventana que daba al callejón trasero del edificio. Fue un espacio reducido y arruiné mi vestido favorito al salir, pero lo logré justo cuando oí la voz de Íñigo en el vestíbulo, con ese tono de marido preocupado que había perfeccionado. Tenía quizás 1 hora antes de que se dieran cuenta de que me había ido y empezaran a buscarme. Necesitaba ayuda, y la necesitaba de alguien que no esperaran. Necesitaba a Beatriz. Mi cuñada vivía a 20 minutos, en un barrio de Pozuelo de Alarcón que gritaba perfección suburbana. Beatriz siempre había sido la práctica, la escéptica que hacía preguntas difíciles
y no aceptaba respuestas fáciles. Si alguien me creería, sería ella. Pero cuando abrió la puerta y me vio allí, despeinada y con los ojos desorbitados, su expresión cambió inmediatamente a preocupación. «Cayetana, ¿qué ha pasado?» «Íñigo ha llamado. Dijo que habías tenido un episodio en el banco. Ya la había llamado. Mi corazón se hundió. Por supuesto que lo había hecho. Estaban cubriendo todas sus bases. Entra, dijo Beatriz, haciéndome pasar a su salón impecable. Tienes un aspecto terrible. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? No podía recordarlo. La medicación había estado suprimiendo mi apetito durante semanas. Beatriz, necesito que me escuches. Que me escuches de verdad. Íñigo y Borja están tratando de internarme para poder robar mi herencia. Se sentó frente a mí, su rostro cuidadosamente neutral. Esa es una acusación muy seria. Los oí hablar. Íñigo olvidó colgar el teléfono después de nuestra llamada de ayer y lo oí todo. Me han estado drogando, Beatriz. Las pastillas que me recetó el doctor Morales no son antidepresivos. Me están volviendo paranoica y confundida para poder afirmar que soy mentalmente incompetente. Beatriz se quedó en silencio un largo momento, estudiando mi rostro. ¿Sabes cómo suena eso, verdad? Como los desvaríos de una mujer con una enfermedad mental. Lo sé, y cuentan con eso. Me incliné hacia adelante, agarrando sus manos. Pero tú me conoces, Beatriz. Me conoces desde hace 8 años. ¿Te he mentido alguna vez? ¿He sido alguna vez otra cosa que racional y sensata? Apretó mis manos suavemente. No, pero el duelo puede cambiar a la gente, Cayetana. Y la depresión. No estoy deprimida. Las palabras salieron de mí más fuertes de lo que pretendía. Quiero decir, estaba triste por papá. Por supuesto que lo estaba. Pero no era suicida ni delirante ni ninguna de las cosas que Íñigo ha estado diciendo. La única vez que me he sentido loca es cuando he estado tomando esas pastillas. El teléfono de Beatriz vibró. Miró la pantalla y vi el nombre de Íñigo. No contestes, le supliqué. Por favor, solo dame 5 minutos para demostrar lo que digo. Dudó, luego rechazó la llamada. 5 minutos. Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación del banco, las transferencias y retiradas que habían estado ocurriendo sin mi conocimiento. Luego le mostré el frasco de pastillas, explicando cómo Íñigo había sido tan insistente con mi horario de medicación. Todo esto podría tener una explicación, dijo Beatriz, pero su voz era menos segura ahora. Quizás Íñigo solo intentaba ayudar a gestionar tus finanzas mientras estabas de luto, y la medicación. Entonces explica esto. Reproduje la grabación que había hecho de la llamada del día anterior. Había sido lo suficientemente inteligente como para empezar a grabar en el momento en que me di cuenta de que Íñigo no había colgado. El rostro de Beatriz se puso blanco mientras escuchaba la voz de su hermano discutiendo mi inestabilidad y el dinero del seguro. Cuando la voz de Borja se unió, hablando de activar cláusulas y transferir activos, pareció que iba a vomitar. «Oh, Dios mío», susurró. «Oh, Dios mío, Cayetana, lo siento mucho. No tenía ni idea». ¿Mi Chris? ¿Cómo no iba a hacerlo? Esa es la voz de Íñigo, clara como el agua. Se levantó, caminando de un lado a otro hacia la ventana. «Pero esto es criminal. Tenemos que llamar a la policía». ¿Con qué pruebas? ¿Una grabación que podría ser descartada como falsa? Mi palabra contra la de un médico respetado y mi marido afligido. Negué con la cabeza. Han estado planeando esto durante meses, Beatriz. Tienen documentación, testigos, informes médicos. Para cuando la policía investigue todo, estaré encerrada en un centro psiquiátrico y ellos habrán vaciado todas las cuentas. El teléfono de Beatriz vibró de nuevo. Esta vez era Borja. «Ahora te llama él», también observé. Están coordinando su búsqueda. Rechazó la llamada, pero pude ver los engranajes girando en su mente. «¿Qué quieres hacer?» «Quiero destruirlos. Pero necesito ayuda, y necesito que alguien en quien confían me ayude a hacerlo». Beatriz me miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. «¿Qué necesitas?» El plan que urdimos era simple en concepto, pero complejo en su ejecución. Beatriz llamaría a Íñigo, le diría que me había encontrado teniendo una crisis en su salón y lo convencería de que necesitaba intervención psiquiátrica inmediata. Sugeriría llevarme al consultorio del doctor Morales, donde Íñigo podría firmar los papeles de internamiento. Mientras tanto, yo estaría reuniendo pruebas. «Esto es increíblemente peligroso», advirtió Beatriz mientras me ayudaba a subir a la parte trasera de su SUV. «No me atraparán», dije, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. «Íñigo cree que estoy teniendo un brote psicótico. No esperará que esté pensando con la suficiente claridad como para investigar». Beatriz me llevó al edificio de oficinas de Íñigo y me dejó en el aparcamiento. Tenía quizás 2 horas antes de la falsa cita en el consultorio del doctor Morales.
2 horas para encontrar pruebas de lo que habían estado planeando. El bufete de abogados de Íñigo ocupaba 3 plantas de un rascacielos en el centro, en la Castellana. Había estado allí docenas de veces para fiestas de la oficina y cenas con clientes, así que el guardia de seguridad, Jerónimo, me reconoció y me dejó pasar sin hacer preguntas. Señora Alonso, ¿cómo se encuentra? Íñigo mencionó que había estado indispuesta. Mucho mejor, gracias, Jerónimo. Solo necesito coger algo del despacho de Íñigo. La secretaria de Íñigo estaba almorzando. La puerta de su despacho estaba sin cerrar. Me deslicé dentro e inmediatamente fui a su ordenador. Siempre había sido descuidado con las contraseñas, usando la misma combinación de nuestra fecha de aniversario y el apellido de soltera de su madre para todo. Lo que encontré en sus archivos hizo que mis manos temblaran de rabia. Había correos electrónicos que se remontaban a 6 meses atrás, conversaciones con Borja sobre la situación Cayetana. Lo habían estado planeando desde antes del funeral de papá, esperando el momento adecuado para atacar. Había comunicaciones con el doctor Morales sobre protocolos de medicación, discusiones sobre dosis y efectos secundarios. Había documentos falsificados con mi firma, formularios de seguros que nunca había visto y un cronograma detallado para mi deterioro mental. Pero la peor parte era la carpeta etiquetada como planes de contingencia. Dentro había fotografías mías tomadas sin mi conocimiento. Fotos mías con aspecto desaliñado y confundido, claramente tomadas durante mis peores días medicada. Había declaraciones de testigos de personas que nunca había conocido, afirmando haber observado mi comportamiento errático. Incluso había una nota de suicidio falsa escrita en una fuente que imitaba mi caligrafía. No solo planeaban robarme, planeaban destruirme tan completamente que nadie creería jamás mi versión de la historia. Copié todo a una memoria USB. Mis manos temblaban mientras trabajaba. Entonces encontré algo que me heló la sangre. Una póliza de seguro de vida que nunca había firmado, con Íñigo como único beneficiario. La prestación por fallecimiento era de 5 millones de euros. No planeaban tenerme internada indefinidamente. Planeaban tenerme internada el tiempo suficiente para establecer un patrón de enfermedad mental, y luego, mi teléfono vibró. Un mensaje de Beatriz. Se están volviendo sospechosos. Termina ya. Guardé la memoria USB en el bolsillo y estaba a punto de irme cuando oí voces en el pasillo. La voz de Íñigo y la de Borja regresaban antes de tiempo. Miré a mi alrededor frenéticamente buscando un lugar para esconderme, pero el despacho de Íñigo era demasiado abierto, demasiado expuesto. Las voces se acercaban. Desesperada, me agaché debajo de su escritorio, acercando la silla para ocultarme justo cuando la puerta se abría. Te dije que deberíamos habernos movido más rápido, decía Borja. Se está volviendo demasiado sospechosa. Ese numerito en el banco podría haberlo arruinado todo. Relájate, respondió Íñigo, y lo oí sentarse en su silla, directamente encima de mí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Beatriz la tiene ahora. Probablemente esté sedada y de camino al centro de Morales mientras hablamos. ¿Y si tiene pruebas? Íñigo se rió, un sonido que me heló hasta los huesos. ¿Pruebas de qué? ¿Los delirios paranoicos de una mujer mentalmente inestable? Incluso si tuviera pruebas, ¿quién la va a creer? Tenemos documentación médica que se remonta a meses. Tenemos testigos. Tenemos a su propia familia apoyando nuestra versión de los hechos. Me tapé la boca con la mano para no hacer ruido. La memoria USB en mi bolsillo parecía quemar a través de la tela. Además, continuó Íñigo, una vez que esté internada, no importará lo que crea haber oído. Morales la tendrá tan medicada que no recordará ni su propio nombre, y mucho menos alguna teoría de conspiración sobre su amado marido. ¿Y la fase final? Preguntó Borja. 6 meses, quizás menos si podemos acelerar su declive. Un trágico accidente en el centro psiquiátrico, provocado por la abrumadora culpa de sus acusaciones paranoicas contra las personas que más la querían. Muy triste, muy creíble. Me mordí los nudillos con tanta fuerza que saboreé la sangre. Planeaban quitarme la vida y hacer que pareciera que yo misma había acabado con ella. La póliza de seguro de vida pagaría. La herencia se transferiría a Íñigo como mi viudo. Y Borja obtendría su parte por ayudar a orquestar mi destrucción. ¿Y qué hay de Beatriz?, preguntó Borja. Parecía genuinamente preocupada hoy. Beatriz siempre ha sido de corazón blando. Una vez que Cayetana se haya ido, nos agradecerá que hayamos manejado una situación tan difícil. Puede que incluso nos dé las gracias por poner fin a su sufrimiento. Mi teléfono vibró contra mi pierna. Un mensaje de texto. No podía mirarlo sin arriesgarme a ser descubierta, pero sabía que tenía que ser Beatriz preguntándose dónde estaba. Deberíamos irnos, dijo Íñigo. Por fin. Morales nos está esperando y quiero estar allí cuando la traigan.
Necesito interpretar perfectamente al marido devastado. Oí sillas arrastrarse, pasos moviéndose hacia la puerta. Luego la voz de Íñigo de nuevo, más cerca ahora, como si estuviera mirando hacia su escritorio. ¿Sabes cuál es la parte más bonita? Que realmente creyó que la amaba hasta el final. Confiaba en mí completamente. Casi me da pena. Casi. Bueno, vale 7 millones de euros. Eso compra mucha compasión. Se fueron, sus risas resonando en el pasillo. Me quedé debajo del escritorio otros 5 minutos, asegurándome de que realmente se habían ido antes de salir con piernas temblorosas. 7 millones de euros. Eso es lo que mi vida valía para ellos. Eso es lo que el amor de mi padre, mi confianza, mis votos matrimoniales significaban en su cálculo. Revisé mi teléfono. 3 mensajes perdidos de Beatriz, cada uno más urgente que el anterior. ¿Dónde estás? Están haciendo preguntas. Les dije que fuiste al baño, pero se están volviendo sospechosos. Cayetana, saben que no estás aquí. Íñigo está furioso. Sal de ahí ahora. Corrí. Llegué al aparcamiento justo cuando el SUV de Beatriz chirriaba al doblar la esquina. Me lancé al asiento del copiloto y ella pisó el acelerador antes de que hubiera cerrado la puerta. ¿Qué ha pasado?, jadeó. Íñigo me llamó gritando, diciendo que nunca habías estado en mi casa, que le estaba mintiendo. Nunca lo había oído así. Porque su máscara se está cayendo, dije, todavía respirando con dificultad. Beatriz, es peor de lo que pensábamos. No solo planean robarme, planean quitarme la vida. Le conté todo lo que había oído. Le mostré los archivos que había copiado. Beatriz se detuvo en un aparcamiento vacío y se quedó mirando las pruebas, su rostro pálido por la conmoción. Tenemos que ir a la policía ahora, dijo. Esto es un intento de asesinato. ¿Lo es? Todavía no han intentado matarme. Y mira esto desde la perspectiva de un policía. Una mujer con problemas de salud mental documentados, afirmando que su marido y su hermanastro están tratando de matarla por dinero. La misma mujer que acaba de entrar en el despacho de su marido y ha robado archivos confidenciales. El teléfono de Beatriz sonó. El nombre de Íñigo apareció en la pantalla. Contesta, dije, pero ponlo en altavoz. Aceptó la llamada con dedos temblorosos. Beatriz. Gracias a Dios la voz de Íñigo llenó el coche, y al oírla ahora, pude detectar la falsa preocupación a la que había estado ciega durante meses. ¿Está Cayetana contigo? Está teniendo un episodio grave. Entró en mi despacho. Ha estado haciendo acusaciones descabelladas. No sé dónde está, mintió Beatriz con fluidez. Se fue de mi casa hace horas. Parecía muy asustada. ¿Y si se hace daño? Eso es exactamente lo que me temo, dijo Íñigo, y tuve que admirar su actuación. Sonaba como un hombre genuinamente aterrorizado por la seguridad de su esposa. El doctor Morales cree que podría estar teniendo un brote psicótico completo. Necesitamos encontrarla antes de que haga algo irreversible. ¿Has llamado a la policía? Estoy a punto de hacerlo. Beatriz, si contacta contigo, no intentes razonar con ella. Llámame inmediatamente. En su estado actual, podría verte como parte de cualquier conspiración que crea que está sucediendo. Después de que Beatriz colgara, nos quedamos en silencio por un momento. Va a declararte persona desaparecida, dijo Beatriz finalmente. Probablemente peligrosa para ti y para los demás. Todos los policías de la ciudad te estarán buscando. Entonces necesito desaparecer. Pero primero, necesito asegurarme de que esta evidencia llegue a alguien que pueda usarla. ¿Quién? Si no podemos confiar en la policía. El abogado de mi padre, Ricardo Montenegro. Él fue quien estableció mi fideicomiso, quien conocía los deseos de papá mejor que nadie. Si alguien puede ayudarme a navegar esto legalmente, es él. Beatriz asintió y arrancó el coche. ¿Dónde vive? No vive. Murió hace 3 meses. El rostro de Beatriz se descompuso. Entonces, ¿quién? Su hija, Valeria Montenegro. Se hizo cargo de su bufete. Saqué mi teléfono y empecé a buscar. Es joven, pero se supone que es brillante. Y no tiene ninguna conexión con Íñigo o Borja. Podría ser nuestra única oportunidad. Condujimos por la ciudad hasta el bufete Montenegro, una pequeña firma ubicada en una mansión victoriana reconvertida. Valeria Montenegro no era nada de lo que esperaba. No podía tener más de 30 años, con el pelo corto y castaño rojizo y unos agudos ojos verdes que parecían captarlo todo de una vez. Señora Alonso, dijo, levantándose de detrás del viejo escritorio de su padre. Sentí mucho lo de su padre. Hablaba de usted a menudo. Señorita Montenegro, necesito su ayuda. Y necesito que crea algo que va a sonar imposible. Le expuse todo. La llamada telefónica escuchada, la medicación, la manipulación financiera,
las pruebas que había reunido. Valeria escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionalmente, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo momento. Esto es exhaustivo, dijo finalmente, y si la mitad es cierto, está en peligro inminente. ¿McCree? Creo en las pruebas. Estos registros financieros, los documentos falsificados, las pólizas de seguro. Esto no es obra de una mujer delirante. Es un fraude sofisticado y a largo plazo. Se inclinó hacia adelante. Pero, señora Alonso, incluso con estas pruebas, procesar este caso será increíblemente difícil. Han construido una narrativa muy convincente sobre su estado mental. No quiero procesarlos, dije en voz baja. Quiero destruirlos. Valeria enarcó una ceja. No estoy segura de entender. Han pasado meses destruyendo sistemáticamente mi credibilidad, mis relaciones, mi sentido de la realidad. Han robado mi dinero y planeado mi muerte. Enviarlos a la cárcel no es suficiente. Quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero que lo pierdan todo, de la misma manera que ellos planearon que yo lo perdiera todo. Beatriz se movió incómoda a mi lado. Cayetana, quizás deberíamos centrarnos en detenerlos. No. Me volví para mirarla y pude verla estremecerse ante lo que sea que viera en mis ojos. Hicieron esto personal cuando decidieron que mi vida valía 7 millones de euros. Cuando Íñigo me besaba para darme las buenas noches mientras planeaba matarme. Cuando Borja, mi propio hermanastro, ayudó a falsificar mi firma en mi propia sentencia de muerte. Me volví hacia Valeria. ¿Puede ayudarme o no? Valeria se quedó en silencio un momento. Luego sonrió, una expresión aguda y depredadora que me recordó a su padre. Señora Alonso, creo que podemos hacer algo mejor que simplemente destruirlos. Creo que podemos hacer que se destruyan a sí mismos. El plan que Valeria esbozó era elegante en su simplicidad y devastador en su alcance. Usaríamos su propia conspiración contra ellos, convirtiendo sus planes cuidadosamente trazados en los instrumentos de su caída. La clave, explicó Valeria, es que ellos creen que tienen el control. Piensan que eres mentalmente inestable y que estás huyendo asustada. Vamos a dejar que sigan pensando eso mientras desmantelamos sistemáticamente sus vidas. La fase 1 ya estaba en marcha. Mientras Íñigo y Borja me buscaban, Valeria estaba presentando embargos preventivos para congelar todas mis cuentas y activos, utilizando las pruebas de fraude que había reunido. También estaba preparando denuncias penales y demandas civiles que los mantendrían enredados en batallas legales durante años. Pero eso era solo el principio. Su hermanastro Borja trabaja en el sector inmobiliario, ¿correcto?, preguntó Valeria. Sí. Tiene varios proyectos importantes en marcha. Proyectos que dependen de inversores que valoran la integridad y la confianza. ¿Cómo cree que reaccionarían esos inversores si descubrieran que está involucrado en fraude a mayores y un intento de asesinato? Beatriz parecía incómoda. No es eso. Quiero decir, ¿estamos hablando de destruir las inversiones de gente inocente? Los proyectos de Borja están construidos sobre mentiras y dinero robado, dije rotundamente. Cualquier inversor que pierda dinero por sus crímenes es una víctima, no una baja colateral de nuestra venganza. Valeria asintió con aprobación. Exactamente. Y en cuanto a Íñigo, su bufete representa a varios clientes de alto perfil que estarían muy interesados en saber que su abogado ha estado falsificando documentos y conspirando para cometer fraude de seguros. Estás hablando de acabar con sus carreras, dijo Beatriz. Ellos estaban hablando de acabar con mi vida, repliqué. Esto es misericordia en comparación con lo que planearon para mí. La fase 2 involucraba al doctor Morales. Valeria tenía contactos en el colegio de médicos que estarían muy interesados en revisar sus archivos de pacientes, especialmente los patrones sospechosos de medicación y las relaciones financieras con las familias de ciertos pacientes. Pero la parte más importante, dijo Valeria, es que necesitamos que se incriminen aún más. Ahora mismo tenemos pruebas de fraude y conspiración, pero necesitamos que tomen acciones que demuestren claramente la intención de hacerle daño. ¿Cómo hacemos eso? Les damos lo que quieren. Les dejamos pensar que han ganado. El plan requería que yo desapareciera por completo durante 72 horas mientras Valeria ponía en marcha la maquinaria legal. Beatriz me llevó a la casa rural de su familia en la Sierra de Guadarrama, un lugar al que Íñigo nunca había ido y que Borja no conocía. Durante 3 días viví como un fantasma, sin teléfono, sin internet, sin contacto con el mundo exterior. Beatriz me traía provisiones y noticias, pero sobre todo me sentaba sola con mis pensamientos y mi rabia, planeando lo que diría cuando llegara el momento. Al tercer día, Beatriz llegó con noticias. Está funcionando, dijo, sus ojos brillantes de emoción. Íñigo ha presentado una denuncia por desaparición, alegando que eres suicida y peligrosa.
Borja ha estado moviendo hilos para que la policía priorice tu búsqueda. Y el doctor Morales ha estado preparando una orden de internamiento psiquiátrico. ¿Y el lado legal? Valeria ha estado ocupada. Ha presentado denuncias ante el Colegio de Médicos, el Colegio de Abogados y la Fiscalía. También ha estado contactando discretamente a los inversores de Borja y a los clientes de Íñigo, solo haciendo preguntas inocentes sobre sus relaciones. Y Beatriz sonrió. 3 de los mayores inversores de Borja se han retirado. El bufete de Íñigo está llevando a cabo una investigación interna, y la licencia médica del doctor Morales está bajo revisión. Bien, pero no es suficiente. Necesitan confesar. Necesitan admitir lo que han hecho de una manera que no pueda ser negada o explicada. ¿Cómo conseguimos eso? Sonreí, y Beatriz dio un paso atrás ante la expresión de mi rostro. Les damos exactamente lo que han estado planeando. Fingimos mi muerte. El plan era una locura, peligroso y absolutamente perfecto. Valeria tenía un contacto en el Instituto Anatómico Forense, una mujer que le debía un favor a su padre y estaba dispuesta a ayudar a preparar un certificado de defunción. Beatriz encontraría mi cuerpo al pie de un acantilado cerca de la casa rural. Un aparente suicidio provocado por mi crisis mental. El cuerpo estaría demasiado dañado para una identificación inmediata, lo que nos daría tiempo. Mientras tanto, yo estaría escondida en una casa segura que Valeria había arreglado, observando cómo Íñigo y Borja celebraban su victoria e, inevitablemente, revelaban el alcance total de sus crímenes. «Esto es una locura», dijo Beatriz por 100ª vez mientras nos preparábamos. «Nada saldrá mal», dije, aunque mi corazón se aceleraba. Íñigo y Borja se creen muy listos, muy cuidadosos, pero están a punto de cometer el mayor error de sus vidas. Van a confiar el uno en el otro. El suicidio fingido salió a la perfección. Beatriz llamó al 112 histérica, informando que había encontrado mi coche abandonado cerca del acantilado y mi cuerpo al fondo. Los agentes que respondieron encontraron la escena exactamente como la habíamos preparado. Mi chaqueta enganchada en la rama de un árbol, mi bolso esparcido por las rocas y un cuerpo que requeriría registros dentales para ser identificado. Desde mi escondite en la casa segura de Valeria, vi la cobertura de noticias con sombría satisfacción. Íñigo interpretó al viudo afligido a la perfección, dando entrevistas sobre mi lucha con la enfermedad mental y sus desesperados intentos por ayudarme. «Era el amor de mi vida», le dijo al reportero, con lágrimas corriendo por su rostro. Ojalá hubiera podido salvarla. Borja fue más discreto pero igualmente convincente, hablando de cómo la familia había intentado apoyarme en mi difícil momento tras la muerte de papá. Pero sabía que la verdadera conversación ocurriría cuando pensaran que nadie los observaba. Valeria había dispuesto que se colocaran equipos de vigilancia en la casa de Íñigo y en el despacho de Borja. No tuvimos que esperar mucho. 2 días después de mi muerte, se reunieron en casa de Íñigo para celebrar. «No puedo creer que haya funcionado», dijo Borja, su voz llegando claramente a través de los micrófonos ocultos. Cuando saltó, pensé que alguien descubriría que la habíamos empujado a ello. «Por favor», se burló Íñigo. «Todo el mundo sabe que era mentalmente inestable. El accidente era inevitable. Nosotros solo lo ayudamos un poco. El dinero del seguro debería llegar en un mes», continuó Borja. 5 millones más las propiedades de la herencia, al 50/50, como acordamos. «En realidad», dijo Íñigo, y pude oír la sonrisa en su voz, «he estado pensando en nuestro acuerdo». Hubo una pausa. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, yo hice la mayor parte del trabajo. La medicación, la manipulación psicológica, lidiar con ella día tras día. Tú solo ayudaste con la parte financiera. Acordamos 50/50, Íñigo. Acordamos muchas cosas, pero Cayetana está muerta, y las muertas no tienen hermanastros. En lo que a la ley respecta, soy su único heredero». Me incliné hacia adelante, apenas creyendo lo que oía. Ya se estaban traicionando, tal como esperaba. «Hijo de puta», gruñó Borja. «Esta fue mi idea. Yo fui quien descubrió cómo acceder a su fideicomiso. Yo encontré al doctor Morales. Y yo fui quien se casó con ella. Yo fui quien pasó 2 años fingiendo amar a una mujer que no soportaba. ¿Tienes idea de lo agotador que era fingir que me importaban sus sentimientos, su estúpido trabajo en la galería de arte, sus patéticos intentos de cocinar?» Las palabras me golpearon como puñetazos, aunque sabía que vendrían. Oír a Íñigo describir nuestro matrimonio como una elaborada estafa, oír el desprecio en su voz cuando hablaba de la vida que habíamos construido juntos. Era casi más de lo que podía soportar, pero me obligué a seguir escuchando. «Me gané cada céntimo de ese dinero», continuó Íñigo. «Y si crees que vas a entrar y llevarte la mitad, eres más delirante que Cayetana». «Lo revelaré todo», amenazó Borja,
Le contaré a la policía sobre la medicación, sobre el doctor Morales, sobre todo. Íñigo se rió. ¿Con qué pruebas? ¿Crees que guardé registros de nuestras conversaciones? ¿Crees que dejé un rastro de papel? La única evidencia que existía estaba en mi ordenador, y ya la he destruido. Mi corazón se hundió. Si Íñigo había destruido las pruebas, entonces todo lo que había copiado podría ser inútil. Además, continuó Íñigo, ¿quién te va a creer? Solo eres el hermanastro afligido tratando de sacar provecho de la muerte de tu hermana. Yo soy el viudo devastado. Adivina qué historia encontrará el jurado más convincente. Bastardo, dijo Borja, y pude oír la rabia creciendo en su voz. ¿Crees que puedes simplemente dejarme fuera después de todo lo que he hecho? Creo que puedo hacer lo que quiera. Cayetana está muerta. El dinero es mío, y no puedes probar lo contrario. Hubo un sonido de forcejeo, luego la voz de Borja, tensa y enojada. Quítame las manos de encima. Fuera de mi casa, dijo Íñigo fríamente. Y si vuelves a amenazarme, me aseguraré de que la policía sepa exactamente quién me dio la idea de drogar a mi pobre esposa mentalmente enferma. Esto no ha terminado, escupió Borja. Sí, lo ha hecho. Cayetana está muerta, y también nuestra sociedad. No vuelvas a contactarme. Oí un portazo, luego silencio. A través de la cámara de vigilancia, vi a Íñigo servirse una copa y brindar a la habitación vacía. Por Cayetana, dijo con una sonrisa cruel. Gracias por los 7 millones, cariño. Apagué la grabación y me recosté, mis manos temblando de rabia. Valeria, que había estado escuchando a mi lado, ya estaba al teléfono. ¿Lo tienes todo?, preguntó a quien estuviera al otro lado. Perfecto. Sí, necesitaremos copias para la fiscalía. Colgó y se volvió hacia mí. Los tenemos. Confesiones completas, admisiones de conspiración, e Íñigo acaba de amenazar a Borja con chantaje. Esto es más que suficiente para encerrarlos a ambos durante décadas. Bien, dije, pero mi voz sonaba hueca, incluso para mis propios oídos. ¿Cuándo actuamos? Mañana por la mañana. La policía los arrestará simultáneamente y lanzaremos a la prensa tu milagrosa historia de supervivencia. Serás la mujer que fingió su propia muerte para exponer el malvado plan de su marido. Debería haberme sentido triunfante, debería haberme sentido reivindicada. En cambio, solo me sentía vacía. Cayetana. La voz de Beatriz vino desde atrás. También se había estado quedando en la casa segura, con miedo de volver a casa por si Íñigo o Borja intentaban usarla como palanca. ¿Estás bien? Acabo de oír a mi marido describir todo nuestro matrimonio como una mentira, dije en voz baja. Lo oí reírse de mi muerte. Lo oí brindar a mi memoria mientras planeaba gastar el dinero que obtuvo de mí. La miré. ¿Cómo se supone que voy a estar bien? Beatriz se sentó a mi lado y tomó mi mano. Se supone que estás viva. En todo lo demás podemos trabajar. Los arrestos ocurrieron al amanecer. Observé desde el despacho de Valeria cómo las furgonetas de noticias rodeaban la casa de Íñigo y el edificio de apartamentos de Borja. Las imágenes de ellos siendo llevados esposados deberían haber sido satisfactorias, pero todo lo que sentí fue una extraña insensibilidad. Señora Alonso. El asistente de Valeria llamó a la puerta. La rueda de prensa es en 1 hora. ¿Está lista? Me miré en el espejo. Había perdido peso durante las semanas en que me drogaron, y el estrés de los últimos días me había dejado ojeras. Parecía una mujer que había pasado por un infierno, lo cual, supongo, era cierto. Tan lista como puedo estar. La rueda de prensa fue un circo. Los reporteros gritaban preguntas sobre cómo había sobrevivido, por qué había fingido mi muerte, qué había descubierto sobre el complot de mi marido. Les respondí mecánicamente, ciñéndome al guión que Valeria y yo habíamos preparado. Pero cuando un reportero me preguntó cómo me sentía acerca de la traición de mi marido, me encontré saliendo del guión. ¿Quieren saber cómo se siente?, dije, mirando directamente a la cámara. Se siente como descubrir que la persona en la que más confiabas en el mundo te ha estado destruyendo silenciosamente, poco a poco, durante meses. Se siente como aprender que cada te quiero era una mentira, cada beso una actuación. Cada momento de intimidad era él calculando cuánto valdría mi muerte. La sala se quedó en silencio. Se siente como morir mientras todavía estás viva, continué. Íñigo no solo planeó matar mi cuerpo, mató mi capacidad de confiar, mi fe en el amor, mi creencia de que las personas más cercanas a mí realmente se preocupaban por si vivía o moría. Al menos si me hubiera disparado, habría muerto creyendo que nuestro matrimonio era real. Me levanté, ignorando los intentos de Valeria de que me sentara de nuevo. Pero esto es lo que Íñigo y Borja no tuvieron en cuenta, dije, mi voz haciéndose más fuerte. No contaron con que yo fuera lo suficientemente inteligente como para descubrir su juego. No contaron con que tuviera gente que realmente se preocupara por mí, como mi cuñada, Beatriz, y mi abogada, Valeria.
y definitivamente no contaron con que estuviera lo suficientemente enfadada como para contraatacar. Me incliné hacia los micrófonos. Para cualquiera que esté pasando por algo similar, si alguien está tratando de convencerte de que estás loca, si alguien te está forzando a tomar una medicación que no necesitas, si alguien te está aislando de tu sistema de apoyo, confía en tus instintos. No eres paranoica, no eres delirante y no estás sola. Salí de la rueda de prensa entre un estruendoso aplauso, pero apenas lo oí. Todo en lo que podía pensar era en ir a casa, excepto que ya no tenía un hogar. La casa que había compartido con Íñigo era ahora la escena de un crimen, e incluso si no lo fuera, nunca podría volver a vivir allí. El juicio fue una sensación mediática. Íñigo y Borja intentaron afirmar que habían sido incriminados, que yo había orquestado de alguna manera un elaborado engaño para hacerlos parecer culpables, pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, los documentos falsificados, el testimonio del doctor Morales, quien se había retractado y aceptado testificar a cambio de una sentencia reducida. Testifiqué durante 3 días, guiando al jurado a través de cada detalle de la conspiración. Les hablé de las pastillas que me hacían sentir que estaba perdiendo la cabeza, de las manipulaciones financieras que había descubierto, del momento en que oí a mi marido planear mi muerte. El abogado de Íñigo intentó pintarme como una mujer vengativa que buscaba venganza contra un hombre inocente, pero las grabaciones hablaban por sí mismas. Cuando el jurado oyó a Íñigo brindar por mi muerte y alardear del dinero del seguro, varios de ellos parecieron físicamente enfermos. El veredicto llegó después de solo 4 horas de deliberación. Culpables de todos los cargos. Íñigo recibió 25 años por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y abuso de mayores. Borja recibió 20 años por su papel en la conspiración. El doctor Morales recibió 10 años y perdió su licencia médica permanentemente. Debería haberme sentido reivindicada. Debería haber sentido que se había hecho justicia. En cambio, me sentí vacía. 6 meses después del juicio, vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, tratando de reconstruir una vida que me resultaba completamente ajena. Las compañías de seguros habían pagado las reclamaciones por mi muerte, y luego demandaron para recuperar el dinero cuando aparecí viva. Mi herencia estaba bloqueada en procedimientos legales. La galería de arte me había despedido durante mi crisis de salud mental, y nadie parecía ansioso por contratar a la mujer que fingió su propia muerte, aunque fuera por buenas razones. Beatriz me visitaba regularmente, pero podía ver la preocupación en sus ojos. No estaba mejorando. Si acaso estaba empeorando. La insensibilidad que había comenzado durante el juicio se había extendido hasta que sentí que vivía mi vida a través de un grueso cristal, viendo cómo todo le sucedía a otra persona. Necesitas hablar con alguien, dijo Beatriz durante una de sus visitas. Un terapeuta, un consejero, alguien que pueda ayudarte a procesar lo que pasó. Ya he tenido suficientes terapeutas, dije rotundamente. El último intentaba que me internaran para que mi marido pudiera robarme el dinero. No todos los terapeutas son como el doctor Morales. Hay gente buena, gente que realmente quiere ayudar. Sabía que tenía razón, pero no podía importarme. ¿De qué servía sanar cuando todo lo que había creído sobre mi vida había sido una mentira? ¿De qué servía seguir adelante cuando no podía confiar en mi propio juicio sobre las personas? Sonó el timbre, interrumpiendo mi espiral de autocompasión. No esperaba a nadie y Beatriz ya estaba aquí. Miré por la mirilla y vi a una mujer que no reconocí. De mediana edad, vestida profesionalmente, con ojos amables y una expresión paciente. Señora Alonso, mi nombre es Camila Ferrer. Soy psiquiatra, pero no estoy aquí a título profesional. Estoy aquí porque leí sobre su caso y quería hablarle de algo importante. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena puesta. Si esto es sobre tratamiento, no lo es. Es sobre otras mujeres. Mujeres que han pasado por lo que usted pasó. Eso captó mi atención. Quité la cadena y la dejé entrar. Ladrá. Ferrer se sentó en mi salón y sacó una carpeta. He estado trabajando con víctimas de abuso psicológico durante 15 años, dijo. Lo que le pasó a usted, la drogadicción sistemática, el gaslighting, la manipulación financiera, es más común de lo que cree. Abrió la carpeta y me mostró fotografías, documentos, recortes de prensa. Estos son solo del último año. Mujeres cuyos maridos o familiares intentaron que las declararan incompetentes. Mujeres que fueron manipuladas y a las que les dijeron que estaban locas. La mayoría no se dio cuenta a tiempo. Miré las fotos. Mujeres de todas las edades, de todos los orígenes, todas con la misma mirada atormentada que yo veía en mi propio espejo cada mañana. ¿Qué les pasó? Algunas están en centros psiquiátricos, fuertemente medicadas e incapaces de defenderse. Algunas lo perdieron todo y viven en la pobreza. Unas pocas.
Hizo una pausa. Unas pocas no sobrevivieron. El peso de lo que decía me golpeó como un mazazo. ¿Está diciendo que hay otros Íñigos por ahí? ¿Otros Borjas? Estoy diciendo que hay toda una red de personas que se aprovechan de mujeres vulnerables, especialmente mujeres con dinero o propiedades. Utilizan el sistema de salud mental como un arma, convirtiendo a médicos, abogados e incluso a familiares en cómplices. Beatriz se inclinó hacia adelante. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ladra. Ferrer sonrió por primera vez desde que llegó. Por eso estoy aquí. Señora Alonso, usted tiene algo que estas otras mujeres no tienen. Usted tiene pruebas. Tiene evidencia. Tiene una historia que la gente cree. Entonces tiene el poder de exponer todo este sistema. De ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que usted pasó. De asegurarse de que lo que le pasó a usted no le vuelva a pasar a nadie más. Me quedé en silencio un largo momento, pensando en las mujeres de las fotografías, en la mirada vacía de sus ojos que coincidía con la mía. ¿Qué tendría que hacer? Contar su historia. No solo las partes sensacionalistas que salieron en las noticias, sino la historia real. Las señales sutiles, la erosión gradual de su autonomía, la forma en que la hicieron dudar de su propia cordura. Ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. ¿Y cree que eso ayudaría? Creo que podría salvar vidas. La fundación empezó pequeña, solo yo, Ladra, Ferrer y Beatriz trabajando desde un despacho alquilado en el centro. La llamamos Fundación Cayetana Alonso para la concienciación sobre el abuso psicológico. Y nuestra misión era simple: educar a las mujeres sobre las señales de advertencia de la manipulación psicológica sistemática y proporcionar recursos para aquellas que sospechaban que estaban siendo víctimas. Los primeros meses fueron duros. Tuve que revivir mi historia una y otra vez, hablando en grupos de apoyo y organizaciones de mujeres, dando entrevistas a periodistas e investigadores. Cada vez que la contaba, sentía que estaba hurgando en una herida que se negaba a sanar. Pero algo extraño empezó a suceder. Las mujeres comenzaron a contactarnos, mujeres que reconocían sus propias experiencias en mi historia, mujeres a las que les habían dicho que eran paranoicas o delirantes cuando sospechaban que sus seres queridos las estaban manipulando. Estaba Margarita, cuyo hijo había estado aumentando lentamente su medicación mientras transfería sus activos a su nombre. Estaba Luisa, cuyo marido la había estado haciendo gaslighting durante años, haciéndole creer que tenía demencia precoz para poder tomar el control de su exitoso negocio. Estaba Jimena, cuyo padrastro había estado falsificando su firma en documentos legales mientras su madre miraba para otro lado. Cada historia era diferente, pero el patrón era siempre el mismo: aislamiento, medicación, gaslighting y manipulación financiera. Y en cada caso, a la víctima le habían dicho amigos y familiares bien intencionados que estaba imaginando cosas, que sus seres queridos nunca la lastimarían. La parte más difícil, me dijo Margarita durante una de nuestras reuniones del grupo de apoyo, no fue el dinero. Fue darme cuenta de que mi propio hijo me veía como nada más que una cuenta bancaria con piernas. Sabía exactamente a qué se refería. A medida que la fundación crecía, empezamos a desarrollar recursos, listas de señales de advertencia, guías legales para proteger activos, redes de médicos y abogados de confianza que entendían el abuso psicológico. Creamos una línea de ayuda para mujeres que sospechaban que estaban siendo manipuladas, atendida por voluntarias que habían pasado por experiencias similares. Pero lo más importante que hicimos fue escuchar. Creímos a las mujeres cuando decían que algo andaba mal, incluso cuando aún no podían probarlo. Validamos sus instintos y las ayudamos a confiar en sí mismas de nuevo. 5 años después de la condena de Íñigo, me presenté ante una comisión del Congreso de los Diputados para testificar sobre la necesidad de una legislación nacional para combatir el abuso psicológico y la explotación financiera de adultos vulnerables. El sistema actual, dije a los legisladores reunidos, trata estos crímenes como asuntos civiles o disputas familiares. Pero lo que me pasó a mí y a cientos de otras mujeres no son disputas familiares. Son empresas criminales sofisticadas que destruyen vidas y roban miles de millones de euros cada año. Miré a los miembros de la comisión. Algunos tomaban notas, otros miraban sus teléfonos, pero unos pocos escuchaban de verdad, y eso era suficiente. Los perpetradores cuentan con nuestro silencio, continué. Cuentan con la vergüenza y la duda de sus víctimas. Cuentan con un sistema que no toma en serio a las mujeres cuando dicen que algo anda mal. Pero ya no estamos en silencio. No estamos avergonzadas. Y no nos vamos a ir. La legislación se aprobó 6 meses después. La ley Cayetana Alonso creó penas federales para el abuso psicológico en casos de explotación financiera, estableció fondos para servicios a las víctimas y exigió formación para las fuerzas del orden y los profesionales médicos.
Debería haberme sentido triunfante. Debería haber sentido que finalmente había obtenido justicia, no solo para mí, sino para todas las mujeres que habían sido silenciadas, desestimadas y a las que les habían dicho que estaban locas. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años: paz. La llamada llegó un viernes por la mañana en primavera. Estaba en mi despacho de la fundación revisando un expediente cuando mi asistente llamó a la puerta. «Señora Alonso, hay alguien aquí para verla. Dice que es personal». Levanté la vista y vi a una joven de unos 20 años con el pelo oscuro y ojos nerviosos. Me resultaba familiar, pero no podía ubicarla. «Siento molestarla», dijo, entrando en mi despacho. «Mi nombre es Raquel Morales. Soy la hija del doctor Morales». El expediente se me cayó de las manos. El doctor Morales, el psiquiatra que había ayudado a Íñigo, había sido liberado de prisión 6 meses antes tras cumplir su sentencia reducida. «Sé que no tiene ninguna razón para escucharme», continuó Raquel rápidamente, viendo mi expresión. «Pero necesito decirle algo sobre mi padre, sobre lo que está haciendo ahora». Le hice un gesto para que se sentara, mi corazón ya acelerado. «¿Qué quiere decir?» «Lo está haciendo de nuevo, lo mismo que le hizo a usted. Ha encontrado nuevas víctimas, nuevos socios, y esta vez está siendo más cuidadoso». Raquel sacó una carpeta y la puso sobre mi escritorio. «Lo he estado vigilando desde que salió. Sé que lo que le hizo fue imperdonable, pero es mi padre y esperaba que la prisión lo hubiera cambiado. Pero no fue así. Si acaso, lo hizo más listo para cubrir sus huellas». Abrí la carpeta y sentí que se me helaba la sangre. Había fotografías de mujeres mayores, informes médicos, documentos financieros. Era el mismo patrón que había visto antes: drogadicción sistemática, aislamiento, manipulación financiera. «¿Cuántas?», pregunté en voz baja. «Al menos 6 que yo sepa, quizás más». Ahora trabaja con una red, otros médicos, abogados, administradores de residencias. Su objetivo son viudas ricas, mujeres con activos sustanciales y sin familiares cercanos que las protejan. Estudié las fotografías, viendo mi propia historia reflejada en los rostros de estas mujeres. La confusión, el miedo, la erosión gradual de su autonomía. «¿Por qué me cuenta esto? ¿Por qué no va a la policía?». El rostro de Raquel se descompuso. «Lo intenté, pero ha aprendido de sus errores. Todo parece legítimo sobre el papel. Los medicamentos se recetan para condiciones válidas. Los acuerdos financieros están debidamente documentados. La familia parece genuinamente preocupada. Sin alguien dentro, sin pruebas de la conspiración, la policía cree que solo soy una hija tratando de causarle problemas a su padre criminal». «Exactamente». Se inclinó hacia adelante. «Pero usted lo detuvo antes. Usted lo expuso. Si alguien puede hacerlo de nuevo, es usted». Me quedé mirando los archivos, sintiendo el familiar peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Había construido una buena vida para mí en los últimos 5 años. La fundación prosperaba. Había encontrado la paz. Incluso había empezado a salir con alguien de nuevo. Un hombre amable llamado Héctor que conocía mi historia y me amaba de todos modos. Podía alejarme de esto, dejar que otro se encargara. Pero luego volví a mirar las fotografías, los rostros de las mujeres que estaban viviendo lo que yo había sobrevivido, mujeres que podrían no tener tanta suerte como yo. «¿Qué necesita de mí?», pregunté. La investigación duró 8 meses. Trabajando con Raquel como nuestra fuente interna, construimos lentamente un caso contra el doctor Morales y su red. Era más sofisticado que cualquier cosa que Íñigo y Borja hubieran intentado. Una operación multiestatal que involucraba a docenas de conspiradores y cientos de víctimas. La parte más difícil fue verlo suceder en tiempo real, sabiendo que las mujeres estaban siendo manipuladas mientras reuníamos pruebas. Pero teníamos que ser pacientes, construir un caso hermético que no pudiera ser desestimado ni negociado. «La señora Henderson está empeorando», informó Raquel durante una de nuestras reuniones semanales. «Le han aumentado la medicación de nuevo y su hija la está presionando para que le firme un poder notarial». La señora Henderson era una de las víctimas que habíamos estado monitoreando, una viuda de 75 años con un patrimonio sustancial y una hija que de repente se había interesado mucho en las finanzas de su madre después de conocer al doctor Morales. «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté. «Quizás una semana. Una vez que obtengan el poder notarial, se moverán rápido. Han aprendido de su caso. Saben que no deben alargarlo demasiado». Tomé una decisión que habría aterrorizado a mi antiguo yo, a la mujer que confiaba en todos y no cuestionaba nada. «Vamos a entrar, esta noche. Pero aún no tenemos suficientes pruebas. Tenemos suficientes para salvar a la señora Henderson. Y a veces, eso tiene que ser suficiente». La redada tuvo lugar al amanecer. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF,
coordinados a nivel nacional, intervinieron en 12 ubicaciones simultáneamente: el consultorio del doctor Morales, las residencias, los bufetes de abogados, las casas de los conspiradores. Estuve allí cuando arrestaron al doctor Morales. Parecía más viejo, más frágil de lo que recordaba, pero sus ojos todavía tenían el mismo cálculo frío que me había helado años atrás. Señora Alonso, dijo mientras se lo llevaban esposado. Debería haber sabido que usted estaba detrás de esto. Debería haberse quedado en la cárcel, repliqué. O mejor aún, debería haber encontrado otra profesión. Sonrió, una expresión que me puso la piel de gallina. ¿Cree que ha ganado algo aquí? ¿Cree que esto cambia algo? Hay docenas de operaciones como esta. Cientos de médicos y abogados que saben lo rentables que pueden ser las mujeres vulnerables. No puede detenerlos a todos. Quizás no dije, pero puedo detenerlo a usted. Y eso es suficiente por hoy. El juicio fue aún más grande que el de Íñigo y Borja. Los medios lo apodaron la conspiración Morales y expuso una red de corrupción que llegaba a algunas de las instituciones más respetadas del país. El doctor Morales recibió cadena perpetua. Esta vez, sus cómplices recibieron sentencias que iban de 10 a 30 años. Las residencias fueron clausuradas, los abogados inhabilitados y las víctimas, las que aún vivían, comenzaron el largo proceso de reclamar sus vidas y sus activos. Pero el resultado más importante no fueron las condenas ni las sentencias. Fue la conversación que siguió. De repente, todo el mundo hablaba de abuso psicológico, de la vulnerabilidad de las mujeres mayores, de los sistemas que no lograban protegerlas. Las facultades de medicina comenzaron a exigir cursos sobre el reconocimiento del abuso. Las agencias policiales desarrollaron nuevos protocolos para investigar estos crímenes. Y lo más importante, las mujeres comenzaron a hablar. La línea de ayuda de la fundación se inundó de llamadas de mujeres que habían reconocido las señales de advertencia en sus propias vidas, que confiaron en sus instintos en lugar de descartarlos como paranoia. Evitamos que docenas de casos llegaran al punto en que había llegado el mío, ayudando a mujeres a escapar antes de que lo perdieran todo. «Has cambiado el mundo», me dijo Héctor una tarde mientras estábamos sentados en el porche de la casa que habíamos comprado juntos, un pequeño lugar con un jardín donde podía cultivar las flores que siempre había amado, pero para las que nunca tuve tiempo durante mi matrimonio con Íñigo. «He cambiado una pequeña parte de él», corregí. «Todavía hay mucho trabajo por hacer. Siempre lo habrá, pero eso no disminuye lo que has logrado». Me apoyé en él, sintiendo el sólido calor de su presencia. Héctor no era en absoluto como Íñigo. Era honesto donde Íñigo había sido engañoso, comprensivo donde Íñigo había sido manipulador, genuino donde Íñigo había sido calculador. Me había llevado años volver a confiar, creer que alguien podría amarme sin querer destruirme. «¿Te arrepientes alguna vez?», preguntó. «De luchar en lugar de simplemente alejarte». Lo pensé por un momento, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y rosados. No dije finalmente. Íñigo y Borja me quitaron 2 años de mi vida, pero también me dieron algo. Me dieron un propósito. Me demostraron que era más fuerte de lo que nunca supe. Y el doctor Morales. El doctor Morales me recordó que la lucha no ha terminado, que siempre habrá depredadores buscando presas vulnerables, pero también habrá gente dispuesta a enfrentarlos. 10 años después de aquella llamada que lo cambió todo, me presenté ante otra comisión del Congreso, esta vez para testificar sobre el éxito de la ley Cayetana Alonso y la necesidad de ampliar las protecciones. Cuando conté mi historia por primera vez dije, mirando a los legisladores reunidos, era solo una mujer tratando de exponer a los hombres que intentaron destruirla. Nunca imaginé que se convertiría en un movimiento. Las estadísticas eran asombrosas. En la década desde que se aprobó la ley, los procesamientos por abuso psicológico habían aumentado en un 400%. La fundación había ayudado a más de 10.000 mujeres a escapar de situaciones abusivas. La línea de ayuda había atendido más de 50.000 llamadas. Pero los números que más me importaban eran más pequeños, más personales. 6 mujeres que habían llamado a nuestra línea de ayuda habían evitado ser drogadas por familiares sospechosos. 12 mujeres mayores habían sido rescatadas de residencias fraudulentas. 37 mujeres habían luchado con éxito contra los intentos de declararlas incompetentes. Cada una era una victoria. Cada una era una vida salvada. Los depredadores siguen ahí fuera, continué. Se están adaptando, encontrando nuevas formas de explotar a las mujeres vulnerables. Pero nosotros también nos estamos adaptando. Estamos escuchando cuando las mujeres dicen que algo va mal. Les estamos creyendo cuando denuncian abusos. Y estamos contraatacando. Hice una pausa, pensando en todas las mujeres que habían compartido sus historias conmigo a lo largo de los años. Todas las supervivientes que habían encontrado el coraje para hablar. Hace 10 años, yo era una mujer que confiaba en todos y no cuestionaba nada. Creía que las personas que decían amarme nunca me harían daño. Me equivoqué en eso,
Y casi me cuesta todo. Miré directamente a la cámara, sabiendo que en algún lugar, mujeres que podrían estar pasando por lo que yo sobreviví estaban mirando. Pero aprendí algo importante. Equivocarse con la gente no te hace débil, ni estúpida, ni ingenua. Te hace humana. Y ser humana significa que mereces ser tratada con dignidad y respeto, no manipulada y explotada. Respiré hondo, sintiendo el peso de todo lo que había pasado, todo lo que había aprendido, todo lo que había construido de las cenizas de mi matrimonio destruido. A cualquier mujer que esté viendo esto y sospeche que algo va mal en su vida, a la que le hayan dicho que es paranoica, delirante o que imagina cosas, confía en ti misma. Tus instintos son válidos. Tus preocupaciones son reales. Y no estás sola. Sonreí, pensando en la fundación, en la red de supervivientes y defensores que habíamos construido, en las mujeres que estaban encontrando sus voces y su fuerza. Estamos aquí, estamos escuchando y no nos vamos a ir a ninguna parte. La carta llegó un martes, 15 años después de la condena de Íñigo. Estaba en mi despacho en la nueva sede de la fundación, un hermoso edificio en el centro que albergaba no solo nuestra organización, sino una docena de otros grupos que trabajaban para proteger a los adultos vulnerables. El remitente hizo que me temblaran las manos. Íñigo Vargas, Centro Penitenciario de Dueñas, Palencia. Me quedé mirando el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. Íñigo había intentado contactarme varias veces a lo largo de los años, cartas que había tirado sin leer, llamadas que me había negado a aceptar, pero algo en esta se sentía diferente. Dentro había una sola hoja de papel cubierta con la familiar caligrafía de Íñigo. Cayetana, sé que probablemente no leerás esto, y no te culpo. Sé que no tengo derecho a contactarte, ni a pedirte nada. Pero me estoy muriendo, y hay cosas que necesito decir. Tengo cáncer de páncreas. Los médicos dicen que me quedan unos 6 meses. He pasado los últimos 15 años en prisión pensando en lo que te hice, y necesito que sepas que ahora entiendo lo equivocado que estaba. No puedo deshacer lo que hice. No puedo devolverte la confianza que destruí ni los años que te robé. No puedo traer de vuelta a la mujer que eras antes de que te rompiera. Pero puedo decirte la verdad, final y completamente. Nunca te quise. Me casé contigo por tu dinero. Me quedé contigo por tu dinero y planeé matarte por tu dinero. Cada beso fue una mentira. Cada te quiero fue una actuación. Cada momento de nuestro matrimonio fui yo calculando cuánto valías para mí. Pero esto es lo que no entendí entonces. Valías mucho más que el dinero. Eras amable, confiada y generosa. Y en lugar de atesorar esas cualidades, las exploté. Merecías un marido que te protegiera, no uno que te destruyera. He visto las noticias a lo largo de los años. He visto lo que has construido, las mujeres a las que has ayudado, las vidas que has salvado. Tomaste lo peor que te pasó y lo convertiste en algo hermoso. Tomaste mi traición y la usaste para proteger a otras mujeres de hombres como yo. No espero tu perdón, no lo merezco, pero quería que supieras que, aunque nunca te quise como merecías, respeto en lo que te has convertido. Eres más fuerte de lo que yo fui, más valiente de lo que yo fui, mejor de lo que yo fui. Lo siento, Cayetana, por todo, por cada mentira, cada manipulación, cada momento de dolor que te causé. Siento no haber sido el hombre con el que pensaste que te casabas. Siento no haber sido el hombre que merecías. Espero que seas feliz. Espero que hayas encontrado a alguien que te quiera como deberías ser querida. Espero que hayas encontrado la paz. Íñigo. Leí la carta 2 veces. Luego la dejé sobre mi escritorio y miré por la ventana a la ciudad. En algún lugar había mujeres viviendo sus vidas, confiando en sus parejas, creyendo en el amor. Algunas serían traicionadas como yo, pero muchas más estarían protegidas gracias al trabajo que habíamos hecho, a las conversaciones que habíamos iniciado, a los sistemas que habíamos cambiado. Pensé en la mujer que había sido 15 años atrás. Confiada, ingenua, vulnerable. Ella se había ido, destruida por la traición de Íñigo, tan seguramente como si la hubiera matado. Pero de sus cenizas había surgido alguien más fuerte, alguien que podía proteger a otros de los depredadores que veían la vulnerabilidad como una oportunidad. Cogí mi teléfono y llamé a Héctor. «¿Qué tal tu día?», preguntó, su voz cálida con el afecto genuino que había aprendido a reconocer y en el que había aprendido a confiar. Complicado, dije, pero bueno. «¿Y el tuyo?». «Mejor ahora que hablo contigo». Sonreí, sintiendo el calor familiar que provenía de ser amada por alguien que me veía como algo más que una cuenta bancaria, más que un objetivo, más que un medio para un fin. «Te quiero», dije, y lo sentía completamente. «Yo también te quiero», respondió, y supe que él también lo sentía. Después de colgar, tomé la carta de Íñigo y la metí en la destructora de papel junto a mi escritorio. Luego abrí mi portátil y empecé a trabajar en mi discurso para la conferencia de mañana.
Una reunión de defensores, supervivientes y fuerzas del orden de todo el mundo, todos trabajando para proteger a los adultos vulnerables de la explotación. El título de mi presentación era De víctima a vencedora. ¿Cómo la traición puede convertirse en un propósito? Tenía una historia que contar, mujeres que proteger y un mundo que cambiar. Íñigo se estaba muriendo en prisión, solo y olvidado. Yo vivía en libertad, rodeada de amor y propósito. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.